El último informe de Argentinos por la Educación puso el foco en los presupuestos educativos provinciales. Pero además de estos autores de Argentinos por la Educación, en este informe que se llama justamente Educación y Cultura, para estudiar la evolución del gasto en ambos lugares, educación y cultura, sino que también en las 24 provincias, sino que también en este informe los autores relevaron la dinámica del salario de los docentes. Hicieron toda una comparativa y un estudio, una investigación sobre el salario y cómo la inversión educativa fue cambiando a lo largo de estos años. La conclusión es que cayó en 19 provincias en la última década. Y esto fue también arrastrando a los salarios docentes. Sumamente interesante este informe. Vamos a conversar con Sol Alzú, que es analista de datos de Argentinos por la Educación, una de las autoras de esta investigación. ¿Cómo estás, Sol? Buen día. Bienvenida. A ver, espérate que no te estoy escuchando. No, a ver, bueno, ya vamos a retomar ahí, ya vamos a conversar con Sol. En varias oportunidades hemos tenido el gusto de conversar con ella. Ella es autora de muchas de las investigaciones de Argentinos por la Educación. En este caso, como les contaba, analizando la inversión educativa. Y lamentablemente este dato, cómo ha caído en la mayoría de las provincias en la última década. Y esta reducción que impactó también en los sueldos de los maestros, que son más bajos que hace 10 años en la mayoría de las provincias. ¿La tenemos a Sol? A ver, si te escuchamos ahora. A ver, buen día, ¿cómo ahora están? Ahora sí, buen día. Como siempre, saludarlas. Un placer, Genial. Sol, un placer. Bueno, algo introduje, pero quiero que nos expliques y nos cuentes sobre esta investigación que justamente de Argentinos por la Educación, que se enmarcó en la inversión educativa. ¿Y qué conclusiones llegaron, Bueno, sí, un poco, o sea, el motivo por el cual nos interesaba investigar esto es porque la mayor parte de la inversión educativa proviene de fuentes provinciales. Claro. El 75% de lo que se invierte en educación en nuestro país viene de las provincias, y además las provincias tienen un mayor peso en todo lo que tiene que ver con la educación obligatoria, ¿no? El nivel inicial, primario, secundario y superior no universitario. Por lo que, bueno, lo que inviertan o dejen de invertir claramente repercute en esos niveles. De ahí la primera gran conclusión que sacamos fue esta que mencionaste, de que en 19 provincias disminuyó la inversión en esta última década, desde el 2014 hasta el 2024, que son los últimos datos que tenemos disponibles. Y también nos interesaba ver no solo si disminuyó, porque puede que haya habido una disminución del presupuesto en general, un recorte, un ahorro fiscal en general. Nos interesaba ver cómo se posicionaba la educación dentro de los presupuestos provinciales, ¿no? Perfecto. ¿Qué porción de la torta, podríamos decir, se llevaba a educación? Y lo que vemos es que esta proporción también disminuyó en 16 provincias. Entonces, algo de, bueno, cómo se están reorganizando tal vez las prioridades, y educación en este punto sale perdiendo. Claro, pero además lo que decía Flor, esta inversión educativa que cayó en 19 provincias en la última década, o sea, cayó el presupuesto que se invierte para educación, por lo tanto lo que se puede hacer es mucho menos también. Sí, exactamente. Bueno, esta caída, por supuesto, en términos reales, ¿no? Teniendo en cuenta la inflación, todos esos cálculos nosotros los hacemos. Y acá hay algo también de que la mayor parte de lo que se invierte en educación obligatoria, se destina a salarios. Salario docente, no docente, del sector estatal, también del sector de gestión privada, por medio de los subsidios. Entonces, bueno, en gran medida, por un lado, esto repercute el salario de los docentes, por el otro también nos queda como un margen muy limitado, ese otro 10% solamente, para todo lo que tiene que ver con inversiones, si se quiere, para cambiar de alguna manera el sistema educativo, ¿no? Sí. Para las políticas educativas, sí. Para la infraestructura, entrega de materiales, capacitaciones docentes. Y si además ese 10% es sobre una base que cada vez es más chica, bueno, lo cierto es que hay poco margen para lograr diferentes resultados. Y ahí, como decíamos, llevan arrastrados los salarios docentes. En esa inversión educativa están incorporados los salarios. Exactamente, sí, que también vemos que bueno, vienen cayendo. Sobre todo hubo una caída muy fuerte entre el 2023 y el 2024, que se eliminó el FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que justamente era una proporción del salario entre un 8 y un 10% que provenía de fuentes nacionales,
con la idea de, bueno, que haya cierta equidad o recomposición de los salarios para evitar desigualdades entre las provincias. Con esta eliminación, algunas provincias, ¿qué hicieron? Optaron por, bueno, aumentar la inversión y lograr de alguna manera compensar al menos en parte esta caída. Otras mantuvieron los niveles de inversión en los que ya estaban y otras incluso tuvieron un ajuste todavía mayor, es decir, disminuyeron los salarios por la eliminación del FONIP, pero además las provincias recortaron en otros rubros dentro de la inversión educativa. Entonces, bueno, este es como el caso más grave o preocupante, tal vez. Sol, como vos lo decías, la educación pertenece a las provincias. En todas las provincias, ustedes que analizaron todas, ¿hay provincias en que la inversión educativa ha mejorado? Vos me decías en 19, bueno, sí, cayó. Pero ¿en cuáles se destaca que se le destina una porción más importante de dinero a la educación? Bueno, sí, es una buena pregunta. En San Luis, por ejemplo, vemos que aumentó en la última década, aunque de vuelta tuvo esta caída también entre 2023 y 2024. En Salta y en Santiago del Estero también vimos un aumento. En Río Negro vimos que se mantuvo prácticamente constante y en Neuquén también hubo un aumento. Estas son las 4 o 5 provincias que o se mantuvieron o aumentaron, el resto tuvo una caída y de vuelta. La mayoría, 21 de esas 24 provincias, incluso si se encuentran en niveles mayores a los del 2014, tuvieron esta caída entre el 2023 y el 2024. Y la tendencia no es positiva para lo que sigue. Exacto. Contando lo que vos contaste, que esta última década fue bajando, uno piensa por qué podría subir, ¿no? Bueno, sí. Ahora nosotros lo que estábamos viendo es, porque estos datos de inversión están hasta el 2024, y lo que son los presupuestos provinciales, lo que sería para el 2026, lo cierto es que la información no está consolidada, hay mucha dificultad a la hora de ver, o sea, lo que tiene que ver más con la transparencia tal vez de esa información. Lo que sí vemos es que tenemos datos de salarios docentes hasta junio del 2025, que son los últimos disponibles, y ahí parecería haber cierta tendencia a la recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Al menos en 13 provincias vemos que 2025 ya marca una leve recuperación respecto a 2024, pero todavía de vuelta no llegan a compensarse estas caídas de mayor magnitud que tuvimos previamente. Bueno, Sol, como siempre, sos muy clara. Muchísimas gracias. Siempre nos gusta cuando conocemos que hay informes nuevos de Argentinos por la Educación, darlos a conocer, compartirlos, porque es muy valioso su trabajo. Así que muchísimas gracias. Gracias por este ratito. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes siempre por este espacio para la educación. Un beso enorme.